De hecho, solo me preguntaba hacia 11. Hola, hola, buena tarde. Buenas tardes. Tarde, noche. Estoy tratando de hacer conexiones. Ahorita me van a ver. Un momentito. Ahora sí. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Pajuelita. Buenas noches. Tardes, noches. Hola, hola. Buenas noches, Toño. Estaba terminando de hacer aquí las conexiones.
Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bueno, yo estaba terminando de hacer conexiones. Sí, ya te escuché. ¿Y ya terminaste? Eh, Pues ya estaba conectando la tele para que mi suegra Ejé. parece que me está fallando el internet, ¿no? O no me veo congelado. Sí, sí, de repente Eh, te dicen en garrote se me hay. Ahí estás congelado. Ahora sí ya. Bueno, quisiera que empezáramos con una oración para antes de continuar y con esto pedir la dirección del Señor. Señor, te agradecemos la misericordia que muestras en cada uno de nosotros. Gracias por el hecho de estar con vida y por estar reunidos, por estar juntos en esta noche para seguir atendiendo a lo que dice la Escritura. Pedimos, Señor, que sea sabiduría tuya la que nos guíe y que podamos, Señor, pues alimentarnos día a día de lo que tú nos has dejado como instrucciones para tener una vida agradable a ti mediante la palabra de Dios. Bendícenos en este rato, Señor, y pues permite que pues tú obres en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, permítanme aquí. Y ahí creo que lo siguen. Sí se ve ahí la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bueno. Este es un tema que a lo mejor no nos causa mucha confusión. Sin embargo, hay personas que todavía se confunden y todavía hay cierta, pues no duda, sino el hecho de cómo argumentarlo, que realmente es muy sencillo y no es el caso en nuestra iglesia, pero sí he visto no pudiera decir que en una, sino en varias iglesias que hablan acerca de la obligatoriedad del diezmo. Ya en otras ocasiones se ha tocado el tema y pues realmente es algo que no tiene mucho pierde, ¿no? No sé si ustedes conozcan a estos señores que aparecen en pantalla, pastores muy reconocidos, autodenominados apóstoles, autodenominados profetas, autodenominados pues 1001 títulos, ¿no? Yo les llamo los mercenarios del evangelio porque realmente lucran con el evangelio de una manera muy descarada y tan descarada que es impresionante cómo la gente no se da cuenta. Estos señores tienen iglesias enormes de más de 1000 miembros. El señor el de abajo, Cash Luna, tiene una super mega iglesia en Guatemala y ha saqueado a los creyentes de una manera impresionante. Son famosos por tener pues influencias, e incluso esta señora de Rosa es consejera del mismísimo Donald Trump y ostenta un cargo en el gobierno. Y así como ellos hay muchos, ¿no? Hay muchos que pudiéramos a lo mejor mencionar, unos más famosos que otros, pero son pues prácticamente como les digo, ¿no? Mercenarios del evangelio. Y hay iglesias que
hacen doctrina precisamente del diezmo en cuestión de quererlo elevar al grado de una doctrina fundamental, prácticamente de la cual depende la salvación. Vemos por primera vez mencionado el diezmo en Génesis 14:20 y ahí viene el versículo, dice, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos, de todo, perdón. Está hablando aquí de Melquisedec, si recuerdan cuando fue a liberar a Lot, su sobrino, Abraham, fue a hacer pues pleito, ¿verdad? Con el rey de, el Kedorlaomer, y Abraham se aventuró con toda su gente que tenía en su casa, siervos, siervas, fueron a rescatar a Lot y incluso pues Dios le dio la victoria. Y versículos antes dice, cuando volvía, está hablando de, bueno, desde antes, desde el 14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a servirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí está hablando, obviamente sabemos que el diezmo es la 10ª parte de una porción, ¿no? Y aquí está diciendo, le dio los diezmos de todo, no específicamente dinero. Si continuamos, que este es un pasaje que mencionan muchísimo los pastores, muchísimas iglesias, con el que prácticamente infunden temor a la gente en la iglesia. Y pues, si uno lo lee aislado, pues claro que dice, caray, pues, ¿qué estoy haciendo, verdad? Dice Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y responde el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Y si, como les digo, si lo dejáramos así, si lo hubiéramos aislado, diríamos, caray, pues estamos robando en los diezmos y en las ofrendas, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos a ir al infierno, ¿verdad? Pero el contexto es bien diferente. Está hablando el Señor al pueblo de Israel, a los sacerdotes, dice, de hecho, desde antes, desde el 6, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y pues sí daría cierto temor, ¿no? De que, caray, el Señor les está diciendo que le robaron en los diezmos y ofrendas. Y haciendo un poquito de historia, recordemos que el diezmo fue instituido ¿para qué? Si alguien me puede ayudar ahí activando su micrófono. Y ¿a quién se le daba el templo? ¿Para qué era? ¿Qué función tenía el templo? ¿A quién se le daba el diezmo? ¿Para qué era o qué función tenía? Si alguien me ayuda por ahí. ¿Quién dijo yo? Bueno, ahí a ver... si no me equivoco, se le daba a los levitas, ¿no? A los levitas se les daba, pero no se les daba, no se dice que se les daba dinero, sino
de todo lo que producían los de las demás tribus, porque a ellos no les tocó heredad de tierra, sino que ellos estaban al servicio del tabernáculo. Entonces, por eso les dan el 10% de lo que de todo lo que le lleva, de todo lo que llegaba al tabernáculo. No se dice Exactamente. si fue dinero. Exactamente. De hecho, en muchos pasajes, digo, ahorita no los tengo aquí, pero sí menciona que era el 10% de comida, de los frutos, de las primicias, etcétera. Incluso también daban a los sacerdotes. Entonces, no era con un fin lucrativo, por así decirlo, sino que eh, era para el mantenimiento de los sacerdotes, de los levitas que estaban en el templo. ¿Por qué? Pues como dice Moy, porque a ellos no les había tocado heredad. Cada tribu tenía se le había dado una tierra por heredad, pero los levitas no. Los levitas estaban destinados a servir en el templo y por esto todas las demás tribus tenían que dar el 10%. Ahora, algunos se escudan en que, o tratan de judaizar ciertas costumbres que se arraigan en la iglesia durante los años y, quieren hacer paralelismos con, con las costumbres judías del Antiguo Testamento y se pone al diezmo como una importancia muy alta, pero por ejemplo, leyes del Antiguo Testamento que obviamente se hacían ahí son de igual importancia que el diezmo, no las practican. Por ejemplo, guardar el sábado, apedrear a los hijos desobedientes. Imagínense, todos estaremos ahí apedreados. La circuncisión, etcétera, ¿no? Varias leyes judías o leyes que fueron destinadas al pueblo de Israel y que se pudieran escudar. No, es que así hacían los judíos, así debemos hacer nosotros. Oye, pero no somos judíos, sí, pero somos pueblo escogido de Dios, somos como los nuevos judíos. Pues en ese caso tendríamos que hacer las leyes que vemos en el Antiguo Testamento. Y aparte, algo bien interesante es que históricamente también argumentan que muchas culturas, aparte del pueblo judío, hacían esta partición del diezmo, de que daban una décima parte como tributo a sus dioses, a sus autoridades. Entonces lo ven como una especie de cuestión moral que el Señor puso en el hombre. Pero pues no es más que, ¿por qué se le dijo que un 10%? ¿Por qué no un 15%? ¿Por qué no un 16% como el IVA? ¿Por qué no un 30% como el ISPT? ¿Por qué no un 50% si es Dios? ¿Por qué no un 100% si es una ofrenda, pues algo que se le tiene que dar a Dios? Pues no es más que porque históricamente y biológicamente tenemos 10 dedos, entonces hay que dar una décima parte como tributo, como aportación, etcétera. El origen realmente no tiene mucho misticismo. Históricamente, en algunas culturas también así se hizo y no era más que por eso, porque se daba una parte de la cosecha, una parte de lo que tenían y pues era más fácil dividir todo en 10 que dividirlo en 8, que dividirlo en 7 o en algún número de estos, ¿no? De hecho, actualmente los judíos no diezman. Actualmente los judíos no diezman. Esto ya fue porque ¿a dónde se tenía que llevar el diezmo? Ahorita ya lo dijo Mon, a los sacerdotes, a los levitas, al templo. Los judíos actualmente no tienen templo, entonces no hay a dónde llevar esa ofrenda, ese diezmo, ¿no? Entonces los primeros cristianos, históricamente, antes de la invasión de Jerusalén en el año 70, sí diezmaban. Pero una vez que se destruyó el templo, pues ya no tenían a dónde llevar sus aportaciones, sino que hacían aportaciones voluntarias entre los primeros cristianos, y lo vemos en Hechos, y todo era de todos. Era un modelo socioeconómico diferente al actual, ¿no? Y lo vemos reflejado en Hechos, que la gente vendía sus posesiones, si alguien tenía necesidad de algo, órale, yo tengo, ¿verdad? Yo te ayudo. Entre todos se ayudaban y nada era de nadie, todo era de todos. Era un modelo económico, por así decirlo, diferente, que no confundamos tampoco con el socialismo, que ese es otro cantar, o el comunismo. Y los primeros cristianos, al ya no estar el templo, o más bien ya estar destruido, pues ya no tenían
a dónde llevar sus aportaciones, pero lo hacían en comunidad. Entonces, este pasaje que utilizan muchos pastores en muchas iglesias de Malaquías para infundir temor a la gente de que si no diezmas, estás robando a Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si alguien no diezma, se va al infierno. Y esto lo hacen doctrina muchísimas iglesias. Y yo he escuchado, no de una, no de dos, sino de varias iglesias, que la causa de los males es el no diezmar. Oye, pues que hay enfermedad en la casa de fulanito, o que no tiene trabajo, o que le está yendo mal en esto. Oye, ¿sabes si diezmaba? No, pues no, a lo mejor por eso no le va bien. Como si nosotros pudiéramos comprar los favores de Dios por medio del diezmo. Porque obviamente el diezmo actual no es en especie, es en dinero. E incluso ahí, se ha distorsionado tanto esto que hay muchas iglesias que es un diezmo para el pastor y un diezmo para la esposa del pastor, o un diezmo para el pastor y su esposa y un diezmo para sus hijos. Y el día del pastor, que se da una aportación adicional, o que el día del diezmo también, y se da lo doble del diezmo. Y se hace una doctrina de tal manera que por este aspecto llegan a condenar a la gente que no diezma, o se le impide la participación en algunas tareas, en algunas actividades de la misma iglesia. ¿Diezmaste? No, pues que no, puedo. O no pude diezmar esta semana. No, pues no puedes participar ahora. Incluso hasta se les niega la cena del Señor. Entonces, esto ya cae pues, prácticamente en la herejía. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Bueno, pero antes de en lo que ya habíamos visto, el diezmo básicamente era para la obra del templo. Al ya no haber templo físico, pues ahora todos los creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Era herencia para los levitas, como bien lo mencionaba ahorita Moy, y era para el sacerdocio, para el mantenimiento de los sacerdotes, de los levitas, de la obra del templo, físicamente. Como ahora lo que hacemos, las ofrendas que damos a la iglesia, pues es para condicionar la iglesia, para darle el mantenimiento, para que pues podamos estar a gusto cuando podíamos ir, pues que estuviera cómodo el lugar, que no tuviéramos calor o que no tuviéramos frío, que tuviéramos pues lo necesario para estar ahí, 2 baños, agua, la electricidad, etcétera, ¿no? Todo lo necesario para la infraestructura del local como tal. No es para un pastor, no es para el mantenimiento de alguien, para pagarle a alguien porque predica la palabra. No es para eso. El propósito era pues simple y sencillamente eso. Y como decía, como bien lo mencionó también Moy, no era dinero. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 23:23? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y aquí argumenta, aquí nos pone 3 puntos muy importantes. Que el diezmo, como vemos aquí en este versículo, que el mismo Señor Jesús lo dijo, no era dinero. Dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino. No era una moneda de cambio. Eran objetos, era algo mercantil, ¿no? Entonces, no era dinero. Y para aquellos que argumentan que argumentan que no es parte de la ley, pues aquí lo dice el Señor Jesús, y dejáis lo más importante de la ley. Quiere decir que era un aspecto judaico, un aspecto de la ley establecido en el Antiguo Testamento. Y aparte aquí dice que no era lo más importante. Dice, hay cosas más importantes de la ley que son la justicia, la misericordia y la fe. Y aquí no está hablando específicamente, o bueno, el punto clave no es tan solamente de que los fariseos, los escribas,
estuvieran dejando a lo mejor la novena parte de eso, o en lugar de dejar la décima parte, pues dejo una sexta parte, una séptima parte. A lo mejor no le llego al 10, pero sí dejo algo. No se trataba de lo cuantitativo o cualitativo, sino de la actitud de ellos. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe. Y hasta les remata, ¿no? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No era de que o hago esto o hago aquello. O podían haber dicho, Señor, yo estoy diezmando, yo estoy diezmando. Pues sí, pero dejaste fuera la justicia, la misericordia y la fe. Y no se trata, como les digo, de un aspecto cuantitativo o en el sentido de que, pues a mí se me pide el 10%, ahí está su 10%, ya todo el 90% es mío y yo hago con él lo que yo quiero. Y con esto tampoco estoy diciendo que no sea bueno diezmar. Hay cristianos que siguen diezmando, pero esto está en su intención, en su voluntad. No quiere decir de que, no, yo no voy a dar el 10% porque me dijeron que no, ya no es bueno diezmar. No, no se trata de que sea bueno o no. El diezmo fue fue aplicable, vamos a decir así, a los judíos y no es obligatorio en la actualidad. Algunas iglesias lo hacen obligatorio y, como les digo, lo hacen hasta doctrina. Si alguien de ustedes quiere dar el diezmo, adelante. Está en toda su libertad y en toda la facultad de hacerlo, si así lo quiere hacer. Porque a veces vemos que nos fue bien en algún negocio, en alguna venta, en algún aspecto en donde nos fue bien y decimos, Dios, yo te quiero dar este 10%. O puede ser un 15, puede ser un 20, puede ser un 5, lo que sea, pero está en la actitud del corazón del Señor, yo te devuelvo algo de lo que tú me das, de lo que tú nos has dado. Yo te regreso algo y no por el hecho de que queramos comprar el favor de Dios o que queramos hacer méritos de que entre más le dé a Dios, más me va a bendecir. Porque muchos dicen eso también. Hace ratito estaba escuchando un pastor que decía que Dios nos llena los bolsillos para que los vaciemos en la iglesia. O sea que entre más doy, entre más fuerte es mi diezmo, el Señor más me va a bendecir. ¿No suena eso a chantaje hacia Dios? ¿No suena eso a querer comprar las bendiciones de Dios? Si no es un tránsito al que nos para y que, ándale tránsito, pues no quiero ir a pagar y le damos ahí un billetillo y ya no, ándale pues. Él no es así, no es corruptible como nosotros. En ese caso, yo creo que muchos de nosotros no tendríamos bendiciones, hermanos, porque a lo mejor nuestras posibilidades no son tantas como para estar cada semana o cada mes estar dando grandes cantidades de dinero, de aportaciones, y no, pues como doy poquito, el Señor me va a bendecir poquito. Y esa es una doctrina muy arraigada en ese tipo de iglesias, lamentablemente. ¿Cómo podemos argumentar esto? Pues con estos pasajes, ¿no? El mismo Señor Jesús les dijo, no es dinero. Les está hablando de menta, de eneldo y de comino. Y sí es parte de la ley y hasta les dice, estás dejando afuera lo más importante. No es el diezmo lo más importante, lo importante es la justicia, la misericordia y la fe en la ley. No era de que hicieras una cosa o la otra. Es hacerlo, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y pudiéramos equiparar en este tipo de iglesias el diezmo ser igual acaso a las indulgencias. ¿Recuerdan qué son o qué eran las indulgencias? ¿Alguien se acuerda? Que me diga. El precio a pagar para la entrada al cielo. Era prácticamente pagar tu boleto al cielo. Martín Lutero se revolcaría en su tumba si viera este tipo de iglesias hacer esto. Él combatió toda su vida por ello. Por eso empezó la reforma, porque él veía injusto, sucio y mezquino que los sacerdotes, el clero, la Iglesia Católica quisiera comprar o quisiera cobrar más bien para que alguien fuera al cielo. ¿No será acaso lo mismo lo que hacen estas personas
nada más le cambiaron de nombre. No, es que si no diezmas, le estás robando a Dios y por lo tanto va a ser el infierno. Ah, entonces diezmo más y diezmo más para comprar mi boleto al cielo. Es muy, muy parecido, pero con otro nombre. ¿Qué es lo que sí nos enseña la Biblia? Hasta lo cantamos, ¿no? Cada uno de como propuso en su corazón. Y dice, no con tristeza, ni por necesidad. No con tristeza ni por necesidad. Y yo les invito realmente, hermanos. Digo, ahora ya no estamos yendo presencialmente, pero ya se nos ha dicho que al que quiera dar, adelante, ¿verdad? El que no quiera dar, pues guárdelo y tampoco es de que, el que no dé en Valle Verde, pues ya no es miembro de Valle Verde. No, nadie nunca va a decir eso, ¿verdad? Tampoco. Eh, y no debemos vernos en la necesidad de, es que tengo que dar ofrenda, porque si no doy me siento mal. No se trata de eso. No se trata de que si doy me siento bien. Qué bien, di ofrenda. No, por eso dice, no con tristeza ni por necesidad. Tampoco es para que, pues yo veo que todos los demás echan ahí un billete. Híjole, pues yo no traigo billetes, pues voy a la tienda aquí a cambiar para que vean que yo también eché billete. No. En algunas iglesias, allá en Francia, en algunas iglesias de las que fuimos, recuerdo en una de ellas que pasaban era una, pues una vara donde al último tenía una bolsita con una bolsita oscura donde ahí uno depositaba su ofrenda. Fue la primera iglesia en la que fui allá en Francia y pues yo estaba sentado y la vara esa pues está muy larga, ¿verdad? Para que alcance hasta el último, así de que no le saque, ¿verdad? Así lo alcanzamos. Y la extendían hasta que uno pues ahí la ponía su ofrenda. En otras iglesias vi que tenían su caja de la ofrenda, pero a la entrada. Y ya el que quería, a la hora que llegaba o a la hora que salía, a la hora que él quisiera, ponía su ofrenda y nadie lo veía. No era como que, híjole, todos me están viendo a ver de qué color es el billete que saco. No, pues, entre más verde se vea, mejor, ¿verdad? No, parece más azul, ¿va? El de 500 es azul, no, entre más azul se vea, y es uno de 20, ¿va? Él lo he hecho. Y pues no se trata de eso. Aquí lo dice muy claro, cada uno de como propuso en su corazón. Incluso, digo, es algo que yo hago, no es para que ustedes lo hagan, pero yo, bueno, cuando íbamos, desde antes de irme a la iglesia, yo apartaba lo que iba a dar para al momento, pues ya no me tocar lo que iba a dar y no estarlo ahí contando de que, no, mejor voy a dar tanto. Entonces, cada uno va a dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ni por lucimiento, ni porque que no diga nada de mí, ¿no? Si alguno de ustedes está dispuesto a dar tanto, adelante. Si alguno de ustedes no va a dar, tampoco pasa nada. No, pues es que hoy se me olvidó mi cartera, o que hoy no traigo billetes, o que hoy de plano no voy a nada. Tampoco el Señor nos obliga a dar algo que no, por eso dice aquí, cada uno de como propuso en su corazón, y al final termina, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, si eres un dador alegre, pues el Señor va a estar más complacido con eso que das. No tanto porque, ay, Señor, pues es que yo ya di uno de 500, pues, ¿crees que no me dolió haber dado el de 500? Pues, recordemos el pasaje donde el mismo Señor Jesús les dice, fíjense, esta señora dio más que todos ustedes. En monto era muchísimo menor a lo que daban los demás, ¿no? Los demás dejaban sus aportaciones, hasta las exhibían. Dice, esta señora dio más que todos ustedes. Oye, ¿cómo puede ser que, por decir algo, 10 pesos sean más que 1000 pesos? No es lógico. Es que ella dio el 100% de lo que tenía y ustedes están dando el 10% de lo que tienen. ¿Qué es más? Entonces, Dios nos llama a ser dadores alegres. En ninguna parte de la Escritura nos dice que el no diezmar es condenatorio. En ninguna parte de la Escritura nos obliga a dar un diezmo, sino que el Señor nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y pues no es cierto, hermanos, eso que dicen que están robando a Dios aquellos que no diezman, porque es que en los diezmos estamos robando y en las ofrendas es otro contexto muy diferente, un contexto histórico diferente. Y pues esto sería importante
no por el hecho de polemizar ni por pelearnos, no, es que en su iglesia piden diezmo y no sé si no, sino por el hecho de saber por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, algo que quería mencionar, y pues así como este tipo de aspectos que tal vez pudiéramos considerar sin importancia, es lo que a veces hacen tropezar a algunos. Y ha habido gente, lastimosamente, que deja de asistir a una iglesia o se queda desilusionado de alguna iglesia, de algún pastor, porque lo que buscan es, pues, la ganancia, la riqueza monetaria, ¿no? Y pues el Señor no nos llama a eso, sino que seamos, pues, dadores alegres, ya sea en aportaciones monetarias o en aportaciones en especie. Yo sé que algunos de ustedes han dado despensas a algunos hermanos. Yo sé que les han ayudado en alguna otra forma, ¿no? No necesariamente con dinero. Y esto también es dar alegremente, no con tristeza ni con necesidad. Dios nos llama a ser dadores alegres, y eso hay que ser, dar con alegría, por gratitud y no por necesidad o por tristeza. Pues Dios nos bendiga. Gracias, Abraham. Y pues gracias a Dios que Él nos provee en cada hogar, a cada familia, con el pan necesario. Y pues ahí cada uno de nosotros sabrá cómo dar a Dios lo que ponga en su corazón cada creyente. Igual por ahí en el grupo de WhatsApp, Chuy, sí, es que hay personas que han estado preguntando cómo ofrendar en estos tiempos. Algunos lo están guardando por ahí para cuando regresemos, depositar en la cajita, pero los que quieren ya estar dando, ahí en el grupo está el número de cuenta que puso Chuy para ese propósito. El que quiera, lo que quiera, cuando quiera. Es como dijo Abraham, cada quien dé como propuso en su corazón. Y se me olvidó decir algo, Manuel. Antes de toda esta contingencia, bueno, si escuchan las gorditas, es que están pasando las gorditas, antes de la contingencia, muchos pastores con esta tendencia a la teología de la prosperidad, exhortaban a los feligreses, por así decirlo, que no, es que tú puedes dar, hermano, si Dios te da 1,000, tú puedes dar 2,000, y tú no te limites, e incluso yo he visto lastimosamente videos donde una señora, una pastora, le avienta el cheque en la cara al Señor, dice, ¿crees que con esto vas a tener contento a Dios? Y se lo avienta en la cara. Y exhortan a la gente de que no, ustedes pueden dar más y den más y den más, Dios les va a bendecir, ustedes no se preocupen si no tienen, Dios los va a bendecir. Entonces ahora con esta contingencia, un predicador le decía, ahora precisamente es cuando esos pastores necesitan aplicar todo lo que pregonaban. Tú, sin trabajo, sin iglesias abiertas, sin gente que vaya a la iglesia, tú puedes dar. Tú confía en Dios y Él te va a dar, no necesitas andar pidiendo que te depositen ni nada de eso. Pero pues obviamente. Muy bien. Bueno, ¿habrá algún anuncio para la congregación, alguna petición especial de oración o algo, hermano? Doy un comentario, Manuel. Adelante. Con esta contingencia se han perdido muchos empleos, pero en algunas iglesias ha nacido otro empleo. Ya tienen abonero. Pasa por los domicilios, como no se están reuniendo los adultos y todo eso, pasan por sus domicilios a recoger el diezmo. ¿Cómo ven? No me la sabía. Pues así está sucediendo. Bueno,
Pues gracias a Dios que estamos en una iglesia donde pues nuestra base es la palabra y no otra cosa. ¿Habrá algo más? Pues vamos a despedirnos. Ya, bueno, les voy recordando a los varones que primer domingo de octubre hay solo una persona anotada, Jairo, que quedó pendiente de este mes. Entonces hay una persona por si luego quieren hacer llegar su mensaje, quien quiera o tenga algo que el Señor haya puesto para compartir. Y el domingo, pues aunque no sea primer domingo del mes, pues todos los varones tenemos la oportunidad de compartir algo durante la cena del Señor. Entonces también es otro aspecto a considerar, hermanos, varones, sobre todo que no se sientan de que no, pues yo qué tanto puedo hablar, o lo que el Señor haya puesto en su corazón. Muy bien. René, ¿nos podrías despedir en oración, por favor? Nuestro Dios, te damos gracias porque cada vez nos enseñas algo nuevo. Tal vez muchos hermanos necesitaban escuchar esto porque tenían carga en su corazón o se los habían hecho saber de una forma diferente. Tú nos das la palabra, lo que necesitamos escuchar en su tiempo, en su momento, Señor. Y esta fue una buena predicación, Señor, para conocer cómo tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra y cómo quieres que nosotros te sirvamos, Señor. Cómo quieres que nosotros te entreguemos con un corazón alegre, Señor, dando de corazón y pues ayúdanos a hacerlo de esa forma, Señor. Bendice a mis hermanos que pudieron conectarse el día de hoy, Señor, y ayuda a los que tuvieron problemas para conectarse, Señor, para que no se pierdan de más estudios de tu palabra, Señor, que a final de cuentas todos necesitamos de ti, Señor, y estar en comunión unos con otros. Gracias por lo que nos has dado, la salud, el bienestar y la estabilidad económica, Señor, que nos has provisto, Señor, y pues permite, Señor, que la tengamos hasta el día de tu venida. Te pido todo esto, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Abraham, encárgame unas gorditas. No, ya tenemos tamales. Ya se fueron, hermano. Ya hasta los niños ya se saben la canción y dicen, ay, vienen las gorditas de cocedor. Y se les ocurre pasar en los momentos menos, ¿cómo se dice? Más inoportunos. Así pasa. Si no son las gorditas, son los elotes o el pan. O el afilador. No, ese lo ando buscando. Necesito afilar unos cuchillos. Ahí lo mandamos para allá. Ya llegaron los tamales. ¿Dónde se hacen los pedidos? ¿O se los mandamos con el abonero que pide los diezmos? Voy a mandar a Eliseo de abonero. Hermanos, yo no quería que pasara desapercibido. Estamos muy contentos en la familia porque el domingo Luisito, el hijo de mi hermano Hugo, aceptó a Cristo en su corazón. Entonces, estamos muy felices por eso. Gloria a Dios. Jorge, qué gusto verte. Hace tiempo solo el nombre, pero ahorita sí ya con rostro y todo. Qué bueno que ya está todo bien por allá con ustedes. Sí.
saludarte, Jorge.